Obrador dijo que el feminismo y el ecologismo los inventó el neoliberalismo para disimular la desigualdad. Sí, lo dijo. Lo quería yo comentar, pero no pude editar, porque además las mañaneras duran 2 horas, entonces estaba yo buscando el trozo donde lo dijo. Dijo que la protección a los animales, el feminismo y la defensa de los derechos humanos los había promovido el neoliberalismo y las élites para distraernos. Y aunque eran muy nobles, el resultado de ello era malísimo. La deriva mental de Andrés Manuel López Obrador es preocupante. Y es muy triste, ¿no? Porque es un hombre por el que apostaron muchísimas personas, y me rompe el alma ver cómo ha traicionado a toda esa gente, y me rompe el alma sobre todo, y no me voy a cansar de repetirlo, que aquellas personas que marcharon conmigo por las calles de la Ciudad de México como luchadores de izquierda, que aquellos que no le pasaban al PRI y al PAN ni una, porque no había que pasárselas, porque eran un desastre, porque eran un nido de ladrones, porque eran unos corruptos y porque eran unos manipuladores, ahora estén defendiendo las mismas prácticas solamente porque el que está en el poder es su amigo, porque les dio un puesto, porque creen que esto es la revolución que están esperando desde 1959. No lo sé. Me rompe el alma, y de verdad me rompe el alma, porque tenía yo amigos que ahora los veo uncidos al presupuesto y defendiendo a un partido que nunca fue un partido, que siempre fue un proyecto absolutamente personal, y defendiendo una serie de declaraciones y de acciones. No lo entiendo, de verdad.